El ejercicio número 6 del práctico número 1 nos dice, supongo que la función de bienestar social es W igual a UDL más UDA, donde UDL y UDA son las utilidades de Luis y Ana respectivamente. A representa gráficamente las curvas de indiferencias sociales, ¿cómo describiría la importancia relativa que asigna el bienestar a cada uno? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que la función de bienestar social, sí, es muy similar a lo que nosotros hemos visto en materias como micro 1 de funciones de utilidad. En particular, en una función de bienestar lo que nosotros ponderamos no son ya obviamente bienes, sino las utilidades individuales de los individuos. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan en la forma, esta función de bienestar es muy similar a la función de utilidad de la forma U igual a X más Y. ¿Sí? Donde Y y X son dos bienes, y nosotros en micro veíamos que este era uno de los casos extremos, entre comillas, o uno de los casos particulares de preferencias, donde se lo llamaban preferencias lineales de sustitutos perfectos, ¿sí? Donde si nosotros graficábamos estas preferencias, encontrábamos que las curvas de indiferencia eran línea recta, con lo cual tenían una pendiente constante. En particular, si era de esta forma, la pendiente era igual a 1, pero de vuelta no es necesario que sea igual a 1 para que sea constante y sean sustitutos perfectos, como vamos a ver en otro de los incisos. ¿Qué es lo que nos dice una función de este tipo? Bueno, lo que nos va a decir en este caso es que para el bienestar social de esta sociedad le da lo mismo que una unidad de utilidad, digamos, esté en manos de Luis que esté en manos de Ana, ¿sí? Le da exactamente lo mismo. Es decir, podría darse el caso donde Luis tenga, no sé, 10 de utilidad y Ana 0, y esto le dé a la sociedad un bienestar de 10, que también se alcanzaría, por ejemplo, si ambos tienen una utilidad de 5, ¿sí? El hecho de que sea más o menos igualitaria de la sociedad poco importa en este caso. ¿Cómo pondera cada uno? Bueno, los dos ponderan lo mismo, pero de vuelta, por cómo es el tipo de preferencias, que los dos ponderen lo mismo, no significa que vayamos hacia una solución que sea más o menos igualitaria, ¿sí? Esto va a depender de otras características de la economía. En particular, a esta sociedad le da lo mismo que una unidad extra de utilidad esté en manos de uno o en manos de otro. Entonces, vamos a pasar a graficar esto, ¿sí? ¿Cómo graficamos? Bueno, graficamos de la forma que siempre lo hacíamos con cualquier función de este tipo. Tenemos que fijar el W en algún nivel para poder plantear a una de las dos variables U como función de la otra, ¿sí? Con un nivel W, al que lo vamos a llamar W0, ¿sí? Como el nivel para que fijemos la primera curva de indiferencia social, ¿sí? En particular nosotros tenemos acá que planteamos a la utilidad de Luis como función de este nivel W0, esa va a ser la ordenada al origen, menos la utilidad de A. Como podemos ver claramente, W0 va a ser la ordenada al origen y la pendiente va a ser de menos 1, ¿sí? ¿Qué es lo importante respecto de esto? Que es constante, eso ya lo sabíamos porque estas preferencias son de sustitutos perfectos entre uno y otro, entre las preferencias de uno y otro individuo, y tenemos este nivel de W0 que es la ordenada, pero a su vez va a ser la abscisa al origen, es decir, que son iguales entre sí. Naturalmente, si fijamos mayores niveles de utilidad, ¿sí? de bienestar social, vamos a encontrarlos por encima, ¿sí? Que es esto lo que vemos en el gráfico, ¿sí? En el gráfico lo que tenemos es, bueno, primero nos dice que naturalmente la pendiente es de 1 en valor absoluto, de menos 1, como nosotros ya lo sabíamos, pero además lo que vemos es esto de que la ordenada al origen y la abscisa al origen son naturalmente iguales, y a medida que aumento el bienestar social me muevo más hacia afuera, ¿sí? De vuelta, ¿cómo interpreto esto? Bueno, interpreto como que a esta sociedad le da lo mismo darle una unidad adicional de utilidad a Luis o a Ana, independientemente de su utilidad actual. Ejemplo, si Ana tiene 0, bueno, me da lo mismo dársela una unidad de utilidad a Luis o a ella, ¿sí? Si tiene un montón, lo mismo. Ok. Hasta acá el inciso A.
El inciso B es un poquito distinto al anterior, ¿sí? Me dice que ahora la función de bienestar social es la utilidad de Luis más 2 veces la utilidad de Ana. Ok, cosas para tener en cuenta. La función sigue siendo de sustitutos perfectos entre uno y otro de los individuos. ¿Qué implica esto? Bueno, en particular lo que va a implicar es que las preferencias, al ser de sustitutos perfectos, las curvas de indiferencias sociales van a seguir teniendo esta forma de líneas rectas, es decir, la pendiente va a seguir siendo constante, ¿sí? Con lo cual va a seguir habiendo esta indiferencia entre darle una cosa a uno o una cosa al otro. Lo que va a cambiar es el valor de esa pendiente, ¿sí? Que antes era de 1, ahora no va a ser de 1, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, para yo tener el mismo nivel de utilidad, puedo darle, por ejemplo, una unidad a Luis de utilidad o un medio de utilidad a Ana. ¿Por qué un medio de utilidad a Ana? Bueno, porque ese medio lo multiplico por 2 y obtengo en mi función de bienestar social el 1 que obtendría si se lo doy a Luis. Esto significa que esta sociedad valora un montón a Luis y mucho menos a Ana. Bueno, de vuelta, en una función de bienestar social que tiene esta forma, lo que encontramos es que yo le doy todo a uno y nada al otro, y es exactamente lo mismo que tener una distribución igualitaria, ¿sí? No es que nos encontramos con que hay mayor interés por la utilidad de Luis. Lo que sí vemos es que en esta función pondera más, ¿sí? En el sentido de que para obtener el mismo nivel de bienestar, yo lo que le tengo que dar a Luis es el doble que lo que le tendría que dar a Ana. Pero de vuelta, eso no significa que le importe más, sino esto. Ok. Bien. ¿Qué pasa si lo graficamos? Bueno, como tenemos la utilidad de Ana en el eje de abscisas, vamos a ver que nuestras curvas de indiferencia son de indiferencia social empinadas, ¿sí? La pendiente que era de 1, en valor absoluto ahora pasa a ser de 2. Naturalmente el resto se sigue viendo igual que antes, ¿sí? A medida que yo me muevo hacia afuera en el nivel de bienestar, ambos van a estar mejor, o uno de los dos puede estar mejor según en qué punto me encuentre, etc. Pasemos al inciso C. El inciso C nos dice, suponga que la frontera de posibilidades de utilidad tiene la forma representada en la figura de abajo. Mostrar en el gráfico las soluciones óptimas, que las soluciones óptimas son distintas de acuerdo si la función de bienestar social es la representada en A o en B. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que ahora tenemos que hacer una superposición de los gráficos, ¿sí? En particular vemos que tenemos los mismos ejes en el gráfico de la frontera de posibilidades de utilidad que los que teníamos en nuestros gráficos de curvas de indiferencia social. Entonces, ¿dónde se va a encontrar el óptimo para cualquiera de los dos casos? Bueno, el óptimo se va a encontrar donde la curva de indiferencia social máxima, entre las que tengan algún punto de tangencia o de corte con mi frontera de posibilidades de utilidad, si la máxima entre ellas sea tangente con la frontera de posibilidades de utilidad, ¿sí? ¿Esto qué implica? Bueno, en particular va a implicar que el hecho de que sean tangentes va a implicar que tengan la misma pendiente en ese punto, ¿sí? La pendiente en todos los puntos de la curva de indiferencia social va a ser igual, pero en ese punto en particular va a ser igual al de la frontera. Ok, pasemos a ver lo que pasa en el caso de del primer caso, ¿sí? La primera función de utilidad social. Bueno, como vemos, en el punto A es donde se encuentra el máximo nivel de bienestar posible, que va a ser este bienestar W2, ¿sí? Si nosotros vemos, para ese punto yo lo que tengo es que yo voy a tener, bueno, me salió un poco mal, vamos a ver si lo hacemos con línea recta y sale mejor, ¿sí? Un nivel más o menos por acá de utilidad para Ana y un nivel más o menos por acá de utilidad para Luis, ¿sí? Con lo cual, yo voy a estar logrando ese nivel W2. Si nos fijamos, habría otros puntos donde también podría haber cortes, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en un punto como este, tenemos que la función de la curva de indiferencia de W1 corta a la frontera, pero naturalmente al cortarla podemos ver que si nos vamos más hacia afuera, ¿sí? En particular hasta W2 podemos encontrar tangencia y estar mejor, ¿sí? En particular acá, además vemos que las pendientes no son iguales. Ok. En
La segunda parte sí de esto es ver qué es lo que pasaría con las funciones, con la segunda función de bienestar social y con sus curvas de indiferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que van a ser más empinadas. Bueno, si nos fijamos, bueno, acá nosotros tenemos el nivel de bienestar W2, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con nuestras segundas funciones de bienestar social? Bueno, nuevamente el nivel de bienestar W2 lo tenemos por acá arriba, ¿sí? Sigue siendo el mismo. En el caso de la ordenada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo entra la utilidad de Lucas en esta segunda función de bienestar social, mientras que nuestra función W2 tiene la mitad de abscisa al origen, ¿sí? Si se fijan, la tienen en un punto como por acá, que es la mitad del que teníamos en el gráfico anterior. Es por eso que si nosotros nos guiamos por dónde se va a encontrar el punto de tangencia, bueno, naturalmente, como estas curvas van a ser más empinadas, vamos a ver que nos vamos a encontrar en un punto más hacia la derecha, ¿sí? En particular, si nosotros lo graficamos, ¿sí? Vemos que en este punto B, la utilidad de Ana es mayor respecto a la del punto A y la de Luis es menor, ¿sí? Naturalmente, bueno, el punto B es este que tenemos por acá, ¿sí? Entonces, por eso era que yo les decía que tuviéramos en cuenta que por más que para obtener un mismo nivel de bienestar se necesitaba que combinar o, por ejemplo, una unidad para Luis o darle 2 a Ana, vemos que esto no significa que la utilidad de Luis pondere necesariamente más, ¿sí? Podemos de vuelta encontrar en este caso una solución óptima donde Ana tiene más utilidad respecto de lo que tenía en la función anterior, pero además bien podría darse el caso, bueno, bajo situaciones obviamente un poco más extremas, donde nos encontráramos en una solución de esquina y, por ejemplo, Ana tuviera toda la utilidad y Luis tuviera 0 o viceversa, ¿sí? Por eso quería que quedara claro un poco esto.